antes de continuar con el ejercicio, vamos a purgar un poco, bueno, no sé si exactamente sea el concepto correcto, pero vamos a purgar un poco nuestro proyecto React. Entonces, en el componente app, como no voy a utilizar el logo de React, entonces lo puedo quitar. Y en este caso, para efectos de este primer ejercicio, no vamos a hacer uso de app.css. Entonces son dos archivos de los cuales yo puedo eh, prescindir en este momento. Entonces puedo borrar app.css sin ningún inconveniente y puedo quitar el logo en este caso también sin ningún inconveniente. Aparte de eso, por lo menos para este principio, en index CSS, en index JS, eh, vamos a mirar un momento. Voy a prescindir de Report Web Details por el momento, por lo menos mientras empezamos. Y no voy a utilizar el React Strict Mode, que es un conjunto de prácticas que a futuro seguramente sí la vamos a encontrar mucho más funcionalidades, pero por el momento no lo vamos a utilizar. Entonces, más o menos esta sería la construcción de lo que nosotros tendríamos. Que se va haciendo un poco más legible. Acá en este caso, esto es lo que voy a utilizar, el React que aparece acá, React DOM, que es el que nos va a permitir renderizar o tener manejo, administración del virtual DOM. Tenemos en este caso el index CSS, que va a ser nuestro archivo raíz y sobre el cual nosotros vamos a trabajar. Y tenemos esta variable que es la que se va a comunicar como tal con el render para poder empezar a trabajar. Y efectivamente acá nos dice que va a renderizar el componente app. Pero ¿quién es el componente app? Ya nosotros estuvimos mirando y miren que en este caso viene siendo eso. Ya miraremos cómo lo vamos a llenar y qué va a tener de beneficio en este caso. Para esta segunda parte creé una carpeta de imágenes para poder guardar la imagen del logo que en este caso voy a utilizar, que va a ser este. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a construir el header como primera parte de lo que estamos trabajando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar primero de abajo hacia arriba los componentes UI. En los componentes de UI dijimos que íbamos a crear un logo que ya tenemos acá. Ese logo solamente va a representar en primera instancia una imagen. ¿Cómo llamamos la imagen? Entonces, import el nombre que vamos a utilizar para la imagen. Entonces, en este caso va a ser, yo la voy a llamar logo y de dónde la estoy trayendo. Y acá va a ser el espacio para colocar la ruta. Entonces, voy a ubicar la carpeta de imágenes tal cual como estamos haciendo acá y pues voy a ubicar en este caso la imagen que me traje para trabajar. ¿Qué sucede? Entonces, normalmente las imágenes deben llevar por buena práctica dos atributos mínimos, que son cuáles. Entonces, con la etiqueta IMG, que es la que nosotros ya hemos trabajado, vamos a basarnos en lo siguiente. Para el source o para el SRC, que es el recurso, voy a enviar la imagen. ¿Por qué entre llaves? Porque las llaves me indican que es una variable o que es una operación JavaScript la que estoy trabajando dentro del render. Recordemos que lo que hay dentro del return hace referencia a lo que se va a renderizar de ese componente. En este caso, en el sur me interesa que llegue el logo. Eso quiere decir que para el logo va a llegar realmente esta ruta relativa que estamos colocando acá. Y para nuestro val, pues simplemente voy a colocarle acá logo principal. ¿Sí? Nada hasta ahí extraño y todavía no hemos hablado de estilos ni nada, ni nada en este caso para lo que vamos a agregar. Ya tenemos el logo, pero dijimos que también íbamos a crear las anclas. Esas anclas van a tener una particularidad, ¿sí? Que van a hacer referencia a las A, a las famosas A que nosotros utilizamos en HTML puro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo el ancla me va a pedir una ruta. Por ahora esa ruta va a quedar vacía. Más adelante comprenderemos cómo podemos jugar entre rutas o cómo nos vamos a mover cuando creemos más componentes de páginas. Pero por ahora va a ser un ancla vacía, sin mayor información. Pero resulta que cada ancla necesita un nombre diferente. En el caso de nuestro ejercicio vamos a trabajar con Home. Vamos a trabajar el About Use. Y vamos a trabajar el Contact Use. ¿Sí? Cuando tenemos estos tres, pues si nos damos cuenta, viene siendo también un ancla que tiene una información adicional y que probablemente va a tener unas propiedades que va a poder compartir. Aquí retorna o bueno, toma importancia
las famosas props. ¿Qué son props? Son los parámetros que pueden llegar de la función y que podemos utilizar en nuestro componente para que al momento de reutilizarla podamos personalizarlo o customizarlo dependiendo del gusto. Por ejemplo, en esta ancla yo voy a colocar dos atributos, o bueno, voy a colocar tres atributos en principio que me pueden ayudar o me pueden servir para lo que yo vaya a trabajar. Ejemplo, el primero que voy a utilizar yo lo voy a llamar style. Recordemos que las props, como son parámetros, son nombres que yo quiero colocarle para identificar más adelante en el componente. Estos parámetros que llegan no es que se tengan que llamar así, y si los vamos a trabajar en esta estructura y no en estas llaves. El segundo parámetro que yo voy a manejar lo voy a llamar ref, para hacer referencia a que va a ser la URL que va a llegar acá. Y el tercer parámetro que yo quiero trabajar acá lo voy a llamar text ancla. ¿Sí? Me perdonan un poco si los nombres no son del todo coherentes, pero pues me ayudan a identificar un poco lo que estoy realizando acá. Entonces, el style, ¿para qué lo voy a utilizar? Para poder manejar el CSS personalizado. Entonces, ¿cómo lo voy a manejar? En React, el atributo ya no se va a llamar class, como se manejaba normalmente en HTML puro. ¿Por qué? Porque la palabra class es una palabra reservada del sistema y no me permite trabajarla como si fuera un atributo de HTML. Para React, cuando queramos colocar una clase en un atributo, no utilizamos la palabra class, sino que utilizamos class name. ¿Y qué le voy a asignar en este caso? Le voy a asignar style. Eso quiere decir que lo que llegue en style, él se lo va a aplicar al class name en este caso. Para el href voy a enviarle llaves ref. Quiere decir que lo que coloquemos en ref va a llegar y se va a ubicar acá. Y para el texto o el contenido del ancla, entre llaves, voy a colocar text ancla. ¿Dónde empieza a cobrar vida eso? Entonces ya vamos a empezar a mirar un poco. Ya en este momento puedo decir que tengo un ancla, un componente de ancla que puedo utilizar y que es una A y que lo puedo reutilizar en muchas partes. Entonces vamos a mirar en qué punto esto se va haciendo importante. Al ya tener las anclas creadas, ya puedo venir a mi nav home, que también quise llamarlo o colocarlo dentro de los UI. Puede que alguien decida y diga, no, ese nav home va a ser un layout y está relativamente bien. ¿Para qué lo voy a utilizar? Para que en mi home, así como exporté el componente, acabo de importar las anclas. La extensión que nosotros utilizamos nos ayuda también a completar esto de una manera más fácil. Miren que cuando yo escribo la palabra ancla, acá abajo me muestra que hay un componente que me va a permitir trabajar eso. Entonces miren, si agrego este snippet, me está diciendo que me está agregando este componente JSX que hay acá. Cuando lo coloco, efectivamente me aparece entre llaves. ¿Por qué me aparece entre llaves? Porque me está obligando de alguna manera a utilizar el mismo nombre del componente. Nótese que esta primera ancla que aparece acá es la carpeta y este ancla que aparece acá ya es el archivo. No tengo necesidad de colocar la extensión porque React ya sabe que estamos hablando de un componente. En este return yo voy a llamar ese componente ancla como si fuera una etiqueta. Pero recuerdan que cuando creamos ancla dijimos que íbamos a utilizar tres propiedades, style, ref y text ancla. Cada una va a cumplir una función. Entonces cuando yo vengo acá a nav home, que voy a utilizar estas bueno, acá me faltó algo, qué pena. Se supone que esto yo lo voy a colocar dentro de un nav, pues es mi intención. ¿Sí? Entonces estas A las voy a colocar acá, ya es a gusto del consumidor si quieren colocar un LI o como ustedes lo quieran manejar. Pero yo voy a utilizar tres veces el mismo componente. Miren que acá lo estoy reutilizando. Pero a cada componente le voy a mandar una información diferente. Al primer componente, a todos los componentes en este caso les voy a mandar la misma clase. Entonces, cuando yo le coloco acá style y un nombre de la clase, esto es como si estuviera colocando el class name. Porque acuérdense que la propiedad de style la estoy utilizando para que la coloque acá en el class name. Entonces es como si me estuviera inventando una clase en este caso. En este style yo voy a llamar, por ejemplo, llamémosla ancla. Dejémosla así por ahora. En ref voy a colocar una ruta. Vamos a colocar por ahora, solamente pues para el ejemplo por lo menos, voy a colocar en este caso la ruta de Google.
¿sí? Ya miraremos ella cómo se comporta o qué es lo que ella hace en esta referencia. Y en el text, como si fuera un atributo, pues en este primero le voy a decir que va a hacer referencia a home. Mismo escenario lo puedo manejar en cada uno de ellos. Nótese que la línea acá se va haciendo muy larga, entonces es muy usual que ustedes vean algo de la siguiente manera. De esta forma. ¿Para qué? Para representar que esto hace referencia a una sola etiqueta. Son maneras de escribir los diferentes componentes dependiendo el gusto que ustedes tengan por ello. Entonces acá voy a repetir el mismo ejercicio. Todas me van a enviar a Google por el momento, aunque ustedes pueden hacer las pruebas con diferentes referencias si quieren. Pero el estilo se va a manejar el mismo porque más adelante esta va a ser la clase con la cual yo voy a definir qué estilo le quiero colocar a mi ancla. Entonces acá este ya no se va a llamar home, sino que se va a llamar about use. Con eso estoy haciendo uso de la reutilización del componente. En este tercero vamos a llamarlo contact use. Y esa primera parte me está referenciando los tres componentes que yo quiero reutilizar en este caso, que los tres al final terminan siendo las anclas de mi barra de navegación. De esta manera. ¿Listo? Listo, ya tengo en este momento mis tres anclas encerradas en un nav que por demás también le voy a colocar una clase, porque creo que la voy a necesitar para el momento de los estilos, y ya en este momento tengo mi ancla. Entonces, mi barra de navegación, que es nav home, tiene a su vez un componente UI que se reutilizó 3 veces, que es el ancla con sus respectivas props, que son las que nos van a permitir trabajar style, que va a ser el estilo que le voy a colocar, ref, que hace referencia al href, y text ancla, que hace referencia al nombre de la A en este caso. Bien. Ahora, como ya tengo el componente nav.home, ya tengo el componente logo, entonces ahora sí puedo hacer uso de mi layout. Entonces en mi layout, que en este caso el primero lo llamé header home, voy a importar los elementos que yo necesito. ¿Cuál es el primero? Logo. ¿Sí? Entonces lo agrego. Y el segundo, en este caso, va a ser ancla, que es este, y ya tengo los dos componentes que voy a necesitar. Posterior a ello, en este caso, como este es mi header, yo lo voy a meter dentro de una etiqueta header que va a ser la que los va a contener, y a su vez acá le voy a colocar la etiqueta ancla y la etiqueta logo, solo que es al revés. Esta dijimos que iba a ir acá y esta acá. Listo. En este caso, en el orden en que yo quiero. Y para el caso también, le voy a colocar un class name, lo voy a llamar header home. Hasta esta parte ya tenemos la estructura de nuestros dos UI que guardamos en este layout, y este layout lo voy a enviar a la página, ¿sí? Entonces mi primer módulo, que va a ser la página home, va a recibir el layout, en este caso header home, y ese header home por ahora, para ya iremos organizándolo, pero por ahora lo voy a recibir acá. En este caso, esta etiqueta que tenemos acá nos completaría lo que necesitamos. ¿Qué nos falta? Enviar home a la parte de app.js, que vendría siendo acá. Para efectos de lo que quiero hacer en este momento, voy a entregar a esto un div vacío que no sé si necesite estilizarlo. Ya revisamos si lo necesito estilizar, pero entonces como acá en home, acá ¿a quién voy a llamar? Voy a llamar a home, ¿sí? Y ya en este momento lo que hago es traer en este caso a home. ¿Listo? Entonces ya tengo la estructura completa. Si yo reviso, se supone que en teoría tengo acá mi logo. Bueno, veo que acá tengo un error porque todavía no me está renderizando. Me está renderizando el logo, más no me está renderizando las anclas que habíamos dibujado. Vamos a revisar qué error estamos cometiendo acá. Un momento, por favor. De momento, el error que se estaba cometiendo
o bueno, que yo estaba cometiendo es que estaba llamando una propiedad, en este caso ref, y ref como atributo es un atributo reservado, ¿sí? O una palabra reservada. Pero entonces lo único que voy a hacer acá es que la voy a cambiar, en donde aparezca la palabra ref, voy a colocar reference por el momento. ¿Listo? Voy a sacar reference, no ref, sino reference. Y así mismo, pues entonces en el caso del nav home, ya no le mando ref, sino que le mando reference en cada una de estas, y ya con esto la puedo estilizar. Y miren que pues efectivamente acá ya me están apareciendo los links, y si yo le doy en el link, efectivamente me está enviando a la página de Google, que era lo que estábamos mirando. Bueno, esto ya ignoren eso por el momento, que ya en su momento les iré explicando cómo lo podemos ir solucionando. No se preocupen por ahora. Por ahora necesito que haya la misma estructura de los elementos que estamos hablando acá. Entonces esa sería como la segunda parte a tener en cuenta.